En los videos anteriores vimos que el mercado tiene dos estados posibles, estructura y ruido, y que hay formas de medirlo con los indicadores gratuitos, de Hurst y con el NRRRAC. Y también analizamos que en un mercado completamente aleatorio, sin importar qué riesgo-beneficio uses, la esperanza matemática siempre es cero. La conclusión de todo eso es que necesitas una ventaja real, algo que rompa la aleatoriedad. Pero hay un elemento que dejé pendiente y que es el que cierra esta serie de videos. Porque de nada sirve tener una ventaja si el stop loss la destruye antes de que el mercado tenga oportunidad de dártela. Así que hoy vamos a ver exactamente eso. El stop loss tiene una función precisa, y es la de limitar el daño cuando el mercado se mueve en tu contra, más allá de lo que su movimiento normal lo justifica. Y esa frase tiene una palabra clave, normal. En cualquier instrumento y temporalidad, hay un rango de movimiento que es habitual. El precio sube, baja, hace retrocesos, respira. Ese movimiento existe incluso cuando la dirección general es clara. Es el ruido del mercado. No es una señal de que tu entrada está mal, es simplemente lo que el mercado y el precio hace. Si el stop está dentro de ese ruido habitual, el precio lo va a alcanzar, no porque tu dirección sea incorrecta, sino porque así se mueve el precio. Y si el stop está más allá de ese ruido, le das espacio al trade para que el precio haga lo que hace de forma ordinaria, y solo sales cuando el precio ha excedido ese comportamiento típico en tu contra. Ese principio aplica igual en estrategias de tendencia y de reversión, por lo que el stop loss no es lo que te puedes permitir perder. En realidad está ligado a la naturaleza intrínseca de la estrategia y del ruido del mercado en el que se aplica. Al entender eso, puedes decidir el tipo de estrategia que puede usar tu cuenta y aplicarle una gestión de riesgo adecuada. Ya que no es lo mismo arriesgar el 1% en una cuenta modesta o pequeña, que opera microfuturos, que en una cuenta que opera con estrategias de tipo pares o de cartera. En los dos casos el enemigo del stop es el ruido normal del mercado, que mueve el precio en tu contra antes de tiempo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto de ese ruido se considera normal? Bueno, el ruido no es fijo, el mercado no se mueve igual todos los días. Hay sesiones donde el precio se desplaza poco, y sesiones donde se desplaza mucho. Un stop que tiene sentido cuando el mercado está tranquilo, puede ser insuficiente cuando el mercado está agresivo, y viceversa. Así que para responder adecuadamente a la pregunta, es necesario dos cosas. Primero, se necesita una medida del movimiento actual del mercado. Y segundo, es necesario tener un contexto adecuado, para saber si ese movimiento es alto o bajo, para el instrumento en el que se está trabajando. Así que el indicador que vamos a ver hoy, responde exactamente a esas dos preguntas. Es un ATR modificado, al que se le añadió una forma de manejar el contexto de su volatilidad, y estos son, los cuartiles. Así que quédate y mira el video hasta el final, y te digo cómo conseguirlo, de manera completamente gratuita. Primero, como ya muchos saben, el ATR es el rango verdadero promedio. Mide cuánto se mueve el precio de forma típica, tomando en cuenta no solo el rango de una vela o barra de precio, alto-abajo, sino también los gaps respecto al cierre anterior. Si el ATR de un instrumento en una temporalidad dada es de 20 puntos, eso te dice que una vela típica en ese contexto se mueve 20 puntos. Ese número es la medida del movimiento actual del mercado. Es la primera respuesta. Pero 20 puntos de ATR puede ser alta volatilidad en una semana tranquila o baja volatilidad en una semana donde se da el reporte del empleo. El mismo número puede tener dos realidades o escenarios completamente distintos en un mismo instrumento. Entonces, sin contexto, el ATR solo te dice un número, pero no te dice si ese número es mucho o poco. Ahí entra la mejora que le hicimos al ATR. Añadiendo los cuartiles al ATR, se obtiene el contexto de la volatilidad en dicho mercado. Lo que hace el indicador es tomar los últimos 100 valores del ATR, los ordena de menor a mayor y los divide en 4 partes iguales. El primer cuartil, Q1, es el valor que separa el 25% más bajo del resto. Si el ATR actual está por debajo del Q1, la volatilidad está en su rango más bajo de las últimas 100 barras. El segundo cuartil, Q2, es la mediana. El 50% de los valores históricos están por debajo, el 50% por encima. El tercer cuartil, Q3, separa el 25% más alto.
Si el ATR actual supera Q3, la volatilidad está en su rango más elevado de las últimas 100 barras. Esas tres líneas dividen el ATR en 4 zonas con significado concreto. El indicador colorea la línea del ATR según en qué zona se encuentra en cada momento. Verde cuando está por debajo de Q1. Volatilidad baja. El mercado se mueve menos de lo habitual. Amarillo entre Q1 y Q2. Volatilidad media baja. Por debajo de la mediana histórica. Naranja entre Q2 y Q3. Volatilidad media alta. Por encima de la mediana pero sin ser extrema. Rojo por encima de Q3. Volatilidad muy alta. El mercado se mueve en el cuartil superior de su historia reciente. ¿Cómo se usa esto para el stop loss? Cuando el ATR está en zona verde, el mercado se mueve poco. La volatilidad normal es pequeña. Un stop más ajustado puede ser suficiente para estar más allá del ruido en promedio, sin sacrificar demasiado riesgo. Por otro lado, cuando el ATR está en zona roja, el mercado se mueve mucho. La volatilidad normal es grande. Un stop ajustado va a ser destruido por ese ruido antes de que el trade tenga oportunidad de desarrollarse. Entonces es necesario más espacio, y ese espacio tiene un costo mayor, incluso con un solo contrato. El indicador no te dice dónde colocar el stop con un número exacto. Te dice en qué régimen de volatilidad estás operando ahora mismo, para que el espacio que le das al trade tenga sentido estadístico, y no sea una decisión arbitraria. El indicador tiene 2 parámetros ajustables. El periodo del ATR, por defecto 14 barras. Suele ser el valor estándar, y suele funcionar bien en la mayoría de temporalidades. El periodo de los cuartiles, por defecto 100 barras. Define la ventana histórica para calcular Q1, Q2 y Q3. Una ventana más corta hace los cuartiles más reactivos. Una más larga los hace más estables. Para conseguir el indicador de manera completamente gratuita, lo único que tienes que hacer es tomar una captura de pantalla, mostrando que estás suscrito a este canal y que has dado like a este video, y enviarla a nuestro correo electrónico. La dirección estará en la descripción y en un comentario fijado. Con este video cerramos esta serie. Vimos la esperanza matemática, la caminata aleatoria, el Hurst, el ruido versus señal, el NRRRAC y ahora la volatilidad como base para el stop loss. Son piezas que se conectan. Ninguna funciona igual de bien sola que en conjunto. Sin embargo, hay un elemento adicional que enriquece todavía más el panorama, y es un estilo de barras, por lo que ese podría ser nuestro próximo video. Suscríbete si no lo has hecho, y nos vemos en el siguiente video.